Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que tenemos otra vez para abrir tu palabra, y especialmente esta noche pensando en capítulo 11 de Hebreos y las cosas que estamos aprendiendo aquí, viendo las vidas de varias personas. No son perfectas, pero de alguna forma tienen su manera de mostrarnos qué es la fe verdadera. Ayúdanos en entender estas cosas y poner en práctica y tener realmente un buen entendimiento de qué es la fe de la Biblia, qué es la fe verdadera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en Hebreos capítulo 11, otra vez, como siempre acá los viernes. Y estamos pasando ahora por un poco de la vida de Moisés. La semana pasada hablamos de la fe de sus papás. Y ahora ya vamos a hablar de la fe de Moisés. Y creo que vamos a tener una lección más la próxima semana de Moisés y de su fe y cosas que podemos aprender de él. Entonces, 2 lecciones de Moisés. Y es interesante las cosas que vemos en él. Y creo que hay unas cosas que, bueno, en cada una de estas personas hay cosas que aplican hoy, pero no sé, pero en leer estas cosas, en estudiar estas cosas, hoy día vino a la mente que estas cosas que vamos a leer esta noche realmente aplican a nosotros en una forma tal vez solo soy yo que en eso, pero me parece que aplican mucho a la vida de hoy en día. Vamos a leer ahora desde versículo 24, vamos a leer 3 versículos, 24 al 26 de Hebreos capítulo 11. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía una niñez muy interesante, aún en su nacimiento, como hemos estudiado la semana pasada, como fue guardado en casa 3 meses y después puesto en un barquito en el agua. Fue rescatado por la hija misma de Faraón. Otra vez regresó a la casa de su mamá como bebé para recibir su leche, para recibir el cuidado como un bebé. Y después fue para vivir en la casa de la hija de Faraón como su propio hijo. Dice acá en versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hecho ya grande, ya adulto, ¿no? Había crecido en la casa de la hija de Faraón, tal vez en la misma casa de Faraón, no sabemos, pero estaba con la hija de Faraón, aprendiendo en estos años de mucha importancia en la enseñanza de un niño. Estaba allí con la hija de Faraón y ya llegó a ser grande, llegó a ser adulto, llegó a tener los años suficientes para hacer decisiones por sí mismo, para tener este tipo de responsabilidad. Y en esto dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Quiero
tal vez leer un versículo y pensar un poco qué significa ser hijo de la hija de Faraón, o qué significa ser nieto de Faraón. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Esta es la prédica de Esteban antes de su muerte. Y dice acá en versículo 22. Bueno, vamos a versículo 21. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Era un hombre culto. Recibió la mejor educación de Egipto. Dice, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, digo. Toda la sabiduría, todo su conocimiento. Uno tiene que recordar que los egipcios tenían, por lo menos hablando de la ciencia de ingeniería, la forma de hacer cosas, sus edificios, realmente era un pueblo inteligente, una cultura inteligente. Tenía sus logros. Y Moisés fue enseñado en todo esto. Entendía todo. Recibió, podemos decir, cómo ir a, ¿qué es la mejor universidad en Perú? No sé. En los Estados Unidos a veces hablan de cosas como Harvard. Creo que ustedes han escuchado de eso. O en Inglaterra habla de Oxford, Cambridge, como universidades de nombre, de fama, buena fama. Este fue Moisés, que recibió este tipo de tratamiento. Ya estaba en el palacio con el rey, con Faraón. Vio cómo era la vida de ellos. No, él vivía la real vida. Él vio las riquezas. Él tenía una vida de lujo. El mejor de todo. Lo mejor la mejor comida. Okay. La mejor ropa. Tenía estatus o fama, ¿no? Posición, siendo nieto de Faraón. Tenía influencia. Este es lo que significa ser hijo de la hija de Faraón. Y la verdad es, en un sentido, este significa que no sé exactamente en cuál lugar, pero él estaba en la línea para ser Faraón. Tal vez no primero, tal vez otro, pero si esta persona muere, él va a ser. No sé exactamente dónde estaba en ese, pero ya estaba en la real línea. Descendencia real. Iba a ser, o si no iba a ser Faraón, iba a ser un hombre muy importante allá. Dice acá que estaba en Hechos, voy a regresar a Hechos capítulo 7 y leer este versículo otra vez, porque habla de unas cosas, dos cosas importantes que quiero mencionar. Entonces voy a encontrarlo otra vez, Hechos capítulo 7. Y dice, y era poderoso en sus
palabras y obras. Tenía una forma. Tal vez la Biblia dice cuando fue llamado por Jehová, que él dijo, ya, soy torpe de mi lengua, no puedo hablar. Pero en Hechos dice que era poderoso en palabras. Tal vez escribió. Tal vez tenía una forma de enseñar. No sé exactamente, pero poderoso en palabras. Tenía la capacidad por sus palabras, sean escritos o hablar. ¿Ya? Pero yo creo que tal vez escritos. Tenía la capacidad de influenciar a la gente, de guiar a la gente. Era poderoso en palabras. Era un don que tenía. También con su educación. Dice que poderoso en obras. Y en la Biblia no tenemos casi nada realmente de cómo era su vida en la casa de la hija de Faraón. Solo que hemos leído, básicamente. Pero en Josefo, Flavio, escribió un libro, creo que se llama Antigüedades de los Judíos, una historia de los judíos, ¿no? La historia, y habla de cosas de Moisés en Egipto. Y menciona que había una guerra con Etiopía, y Etiopía había ocupado el sur de Egipto, y ellos, los líderes, Faraón y los líderes de Egipto, enviaron a Moisés como general de todo el ejército para pelear. Y Josefo habla de una forma en que él peleaba, utilizando astucia y sabiduría, y cómo logró vencer a los enemigos de Egipto. Grande en obras. Tenemos que recordar que Josefo solo es historiador, no es la Biblia, pero creo que por lo menos podemos ver ahí una forma en que Moisés era poderoso, hombre poderoso en obras. Era un líder. Tenía influencia por sus palabras. Tenía la capacidad de guiar a la gente. Este es Moisés en la casa de Faraón, o en la casa de la hija de Faraón. Otra vez en Hebreos dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dijo, yo no soy nieto de Faraón. Yo no soy egipcio. Yo no soy egipcio. Yo soy hebreo. Voy a identificarme con mi pueblo. No necesito estas cosas. Voy a ir con mi pueblo. Dice en versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los placeres, deleites temporales que no duran del pecado. Rechazó eso. No quería estar en ese tipo de vida, la vida pagana de Egipto. Imagino que había visto a las fiestas, había visto a la vida, no sé cómo puede decir en español, la vida suelta o la vida sin morales, la vida donde
la fornicación, adulterio, ya está bien. Este fue la vida que él había visto. Este pecado, que ya por un poco de tiempo hay un placer tal vez, pero no dura. Y el fin es peor. Y él rechazó eso. ¿Para qué? ¿Para ser maltratado? ¿Para ser maltratado? ¿Cuántas personas van a rechazar la diversión de una fiesta para ser burlado? Para recibir maltratamiento. No es fácil. Pero esta es la fe. Por la fe, Moisés escogió antes ser maltratado que entrar en la vida pecaminosa. Teniendo por mayores riquezas, ¿qué dice el versículo? El vituperio de Cristo. El vituperio de Cristo es la riqueza mayor. Y él dijo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía la oportunidad. Tenía la oportunidad de decir, ya no quiero asociarme con los hebreos. Ya estoy en la casa de Faraón. Voy a utilizar todas las ventajas que hay aquí. Voy a buscar mi propio bien, mi propia fama, mis sueños, mi voluntad. Voy a disfrutar la vida, la real vida. Tal vez, voy a ser faraón algún día. Tal vez, podría decir. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasará realmente? ¿Qué pasaría si Moisés hubiera hecho esto? Tal vez lograra ser faraón. Y por eso tal vez recibiera un pirámide por sí mismo. O tal vez, no siendo faraón, pero un hombre muy, muy importante, tal vez todos los artefactos, cuando la gente está buscando, van a encontrar una piedrita que dice Moisés. Tal vez van a encontrar algo importante de sus posesiones. Dice, este es de Moisés. Y este cosa o esta piedra con su nombre va a viajar por todo el mundo. Y Moisés va a ser famoso. Y hoy en día, como los otros reyes de Egipto, faraón Tutankamón, creo se llama en español, este niño que fue faraón, que ellos han encontrado, y tenemos su cuerpo, y tenemos muchas de sus posesiones que fueron enterrados con él en esta pirámide, en esta tumba. Tal vez. Pero él dijo, no.
No quiero esto. No quiero nada de esto. El vituperio de Cristo es mejor. Es mayor, es la riqueza mayor de todo. No hay nada más que puedo añadir a eso. ¿Qué puede ofrecerme Egipto? Si Egipto me da todas sus riquezas, todo su poder, toda su fama, ¿qué es esto en comparación que el vituperio de Cristo? Vamos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Pedro y Juan, encarcelados por sanar a un hombre, predicar en el nombre de Jesucristo. Versículo 40 dice: después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Recibieron azotes literales por predicar en el nombre de Jesús. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No salieron tristes, no salieron con amargura de corazón, un corazón amargo. Ellos salieron con gozo. ¡Wow! Dios me contó digno de sufrir. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas, también encarcelados. ¿Por qué? Porque estaban predicando a Cristo y habían libertado a una muchacha de su demonio. Y por eso fueron encarcelados. ¿Qué dice acá? Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó al pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Hermoso, doloroso. Ellos eran azotados con varas. Y después de haberles azotado mucho, no poco, no uno o dos, mucho, después de hacerlo mucho, de azotarlos mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y ellos estaban listos para una noche de mucha comodidad. No. En dolor, en una postura muy dolorosa, considerando sus heridas,
que habían recibido en una cárcel. Dice acá, en el calabozo de más adentro. Y parece que ya eran adentro y abajo. Es la idea. Oscuro. Tal vez un poco húmedo. Con malos olores de la suciedad de los presos en su dolor. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. En su sufrimiento, estaban orando con himnos. Estaban orando con himnos. Orando, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Creo que ellos entendían lo que Pedro y Juan entendían. Lo que Moisés entendía. Que el vituperio de Cristo es mejor que cualquier otra cosa este mundo puede ofrecernos. Recibir los insultos, la deshonra, burlas, aún castigos físicos, encarcelados. Pero dando la gloria a Dios. Dando la gloria a Dios. ¿Cómo es posible? Bueno, quiero leer un versículo más. Vamos a Mateo. Vamos a ver qué dice Jesucristo de estas cosas. Mateo y capítulo 5. Este es el comienzo del sermón del monte. Y comienza con ¿qué? ¿Ustedes recuerdan? Las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas terminan así. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que sufren por causa de la justicia. Estas personas tienen el reino de los cielos. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados. Moisés entendía eso. Que uno puede ser bienaventurado en el sufrimiento, en los vituperios de Cristo. Y dice acá Mateo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Mira, ¿estás sufriendo? ¿Estás sufriendo
no por tu maldad, pero estás sufriendo por la causa de justicia, por la causa de Cristo, por el nombre de Cristo, para predicar el Evangelio, para hacer lo bueno. Estás sufriendo, estás bajo una persecución, estás recibiendo vituperio, insultos, deshonra por servir a Cristo. Ten gozo, porque hay un galardón y es grande. Es un galardón grande que no podemos realmente entender completamente viviendo en este mundo cuán grande realmente es. Pero una parte de ser grande en sabemos que es eterno en los cielos. No puede disminuir. No puede ser quitados. Después de recibir, no puede ser quitados de nosotros. Nadie puede robar allí. Va a ser nuestro galardón. Si estamos bajo esta persecución, este vituperio, como Moisés también dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué Moisés realmente podía dejar el palacio, la fama, la influencia, el poder, la educación, las riquezas, la vida de lujo para ser maltratado? Para sufrir vituperios con Cristo. ¿Cómo es que Él podía hacerlo? Porque tenía puesto la mirada en el galardón. Estaba mirando el galardón. Sabía que Dios tenía algo más después de esta vida para Él. Sabía que vale la pena servir a Cristo, aunque no es fácil. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena rechazar el mundo. He escuchado a personas dicen, mira, tenemos que servir a Dios no porque vamos a recibir una corona, no porque hay un premio, no porque hay un galardón, pero tenemos que hacerlo porque amamos a Dios. Y suena bonito, suena santo, suena piadoso. Pero no fue la vida de Moisés. Tenía su mirada en este galardón. Y Jesucristo nos ha prometido esto y dice, ten gozo, hay un galardón. Está bien pensar en estas cosas. Está bien pensar que, como Pablo dice, ya hay una corona ya que me espera allá. Está bien entender eso. Está bien pensar en estas cosas. No es un pecado. Es parte de nuestra fe. Creyendo que Dios va a darnos estas cosas. Si somos fieles, si estamos viviendo lo que Él quiere. Es parte de la fe de Moisés. Acá. El resistir el mundo. El resistir las riquezas, el resistir el pecado, el resistir la fama y todas estas cosas de Egipto. Para ser maltratado. Y para llevar este pueblo rebelde por el desierto. 40 años. ¿Por qué podía hacer esto? Porque sabía que hay un galardón
Dios quiere darnos un galardón. No es un monstruo. No es un amo malo. No es un Señor duro. Es un Dios misericordioso. Y es un Dios que realmente tiene tantas riquezas, tiene todo y quiere compartir estas cosas con nosotros. Y quiere dar premios. Pero no necesariamente premios en este mundo. Son premios para la vida venidera. Porque son eternos. Este es el galardón que podemos tener delante de nosotros. Como Moisés, que tengamos puesta la mirada en el galardón. Interesante, Moisés rechazó la oportunidad para tener un poco de fama siendo faraón, tal vez con su nombre en una piedrita, o un pirámide, ser una momia, para viajar en el año 2020 entre museos del mundo. Dejó todo eso para servir a Dios. Y su nombre es escrito por toda la Biblia. Su historia está en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Está mencionado en varias partes del Antiguo Testamento. Está mencionado en este gran sermón de Esteban antes de su muerte. Está mencionado acá por todos los siglos en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, dentro de estos héroes de la fe. Moisés. La verdad no sé cómo realmente aprendió de Jehová. Tenía que ser de sus papás. La Biblia no dice. Pero tenía que ser de sus papás. Abraham y Jocabed. Personas que también son mencionados como personas de fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Tienes esta fe de Moisés? Esta fe de Moisés que en vez de buscar las posesiones materiales o la fama de este mundo, la influencia de este mundo, las oportunidades de este mundo, de esta vida, en vez de poner la mirada en estas cosas, en tu fe has puesto la mirada en el galardón eterno. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si uno realmente quiere agradar a Dios, necesita fe. Y hay dos cosas acá. Y la segunda cosa mencionada es, tenemos que tener fe, que Dios es galardonador
de los que le buscan. Y Moisés tenía esta fe. ¿Tienes esta fe? Que Dios te ayude. Que Dios nos ayude a todos nosotros en tener esta fe cada día. No tan preocupados con las cosas que ya podemos acumular en esta vida. No tan preocupados con la fama de esta vida, la influencia, las riquezas, cualquier cosa que la vida puede ofrecernos. Que Dios nos ayude en mirar más allá, hasta el galardón, y especialmente a Dios, el galardonador. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.